Hola, mucho gusto. Mi nombre es Antri Arevalo y hoy con mi compañera Lady Gil y mi compañero Fabián Arevalo vamos a hablarles sobre el tema de los elementos esenciales en un contrato de trabajo. Corre video. Primero que todo, ¿qué es un contrato de trabajo? Bueno, según el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, se define un contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio a otra persona natural o jurídica bajo la continuidad de la subordinación del segundo y mediante remuneración. Mediante esta definición tenemos dos cosas importantes del contrato de trabajo, que primero son las partes del contrato de trabajo y segundo son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Las partes está el trabajador y el empleador. El trabajador es quien presta el servicio y siempre va a ser una persona natural, no puede ser una persona jurídica. Mientras que el empleador es quien recibe ese servicio y lo remunera, y puede ser una persona natural y una persona jurídica, o sea, puede ser natural o jurídica. La otra parte importante del contrato de trabajo es que se requieren tres elementos esenciales, los cuales se señalan en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales son: en primer lugar está la prestación personal del servicio, segundo elemento subordinación y como tercer elemento la remuneración del servicio, o también conocido como salario. Una vez reunidos estos tres elementos, se define que si hay un contrato de trabajo o que sí existe un contrato de trabajo. Además, el trabajador y el empleador pueden pactar otras modalidades, otras condiciones, las cuales se pueden agregar a este contrato de trabajo, y no deja de ser un contrato de trabajo. Lo que sí deja de ser un contrato de trabajo es que haga falta alguno de los tres elementos que anteriormente les mencioné. Ahora bien, vamos a explicar con mis compañeros cada uno de estos elementos más a fondo. Primer elemento esencial del contrato de trabajo: prestación personal del servicio. Según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, se define como la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Según este concepto, se supone que el trabajador debe prestar sus servicios de manera personal al empleador y no se puede realizar ese trabajo a través de terceros. Entonces, tres aspectos importantes de este elemento son que el trabajador debe de realizar su trabajo por sí mismo, sin ayuda de nadie, y no puede ser sustituido por terceros ni por otra persona. Bueno, el artículo 23 también nos habla sobre la subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Nos dice que la subordinación es la facultad que se le permite al empleador para exigirle el cumplimiento de órdenes al trabajador en cualquier momento en cuanto al modo o cantidad de trabajo, imponerle reglamentos los cuales deben mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato de trabajo. También nos aclara que esto debe efectuarse sin afectar el honor, la dignidad y los derechos humanos del trabajador, en concordancia con los tratados o convenios internacionales que se establecen en el país. Entonces vemos que punto clave es el objeto, que consiste en la actividad o prestación laboral que tiene que realizar el trabajador. Entonces el objeto debe ser posible, es decir, que se pueda llevar a cabo, debe ser lícito, hablamos de que no sea contrario a la ley, y debe ser determinado, que es que se concreten las funciones a realizar. Comprendemos así que la subordinación es estar al mando y orden de alguien. En este caso, el empleador puede impartirle órdenes e instrucciones al trabajador
en el marco de la relación laboral que los une. En el contrato de trabajo, la subordinación, además de implicar la facultad que tiene el empleador de dar órdenes e instrucciones al trabajador, implica la facultad de imponer sanciones disciplinarias al trabajador que las incumple. La facultad es tal que incluso el trabajador puede ser despedido cuando no se somete a la subordinación. Esto es que no obedece a sus órdenes o instrucciones. La subordinación es pues la obligación que tiene el trabajador de acatar las órdenes del empleador. Esto durante la ejecución del contrato, lo que le impide al trabajador tener autonomía e independencia en el ejercicio de sus labores. Vemos así que la subordinación es opuesta a la relativa libertad que existe en los contratos de naturaleza distinta a la laboral. Es importante precisar que la facultad de subordinación del empleador no puede llevarlo a que afecte los derechos fundamentales del trabajador. Y en consecuencia, la subordinación debe ser razonable según las necesidades de la empresa y de la actividad desarrollada por cada trabajador, de manera tal que no menoscabe los derechos mínimos que otras normas han concedido al trabajador, tanto de subordinado como de ser humano. Uno de los aspectos a considerar de la subordinación es la obligación que tiene el trabajador de cumplir horarios. Y cuando se discute la naturaleza de un contrato de prestación de servicios, una de las alegaciones del trabajador es que está obligado a cumplir un horario y que por tanto está subordinado al contratante. El cumplimiento de un horario no tiene la virtud de cambiar la naturaleza de un contrato. Es así porque los horarios son comunes a distintos tipos de contratos. Por tanto, la presencia de un horario no puede determinar la naturaleza de una relación contractual. Así se ha pronunciado en muchas oportunidades en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como es el caso de la sentencia 44191 del 18 de junio de 2014, con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo. Es claro que imponer un horario es apenas un indicio de que la relación contractual puede ser laboral, y para que el juez llegue a esa conclusión, necesariamente deben existir otros elementos para que éste denote subordinación. La imposición de horarios en un contrato de prestación de servicios es un tema delicado, pues en caso de concluir otras variables de las cuales se puede inferir una subordinación laboral, la naturaleza civil del contrato de servicios queda desvirtuada, dando paso a la declaración de un contrato de trabajo realidad. En resumen, en el contrato de servicios sí se puede acordar o exigir el cumplimiento de horarios, pero teniendo presente que ese incumplimiento de horarios constituirá un indicio de una posible subordinación con las consecuencias que ya se expusieron anteriormente. Que el contratista realice una supervisión o vigilancia permanente sobre las actividades realizadas no indica que necesariamente exista subordinación y dependencia del contratista. Esto porque la coordinación de actividades y horarios tampoco implica que necesariamente exista subordinación, pues es un proceso necesario para desarrollar la actividad contratada. La subordinación laboral se presume, esto es que no debe probarse por parte del trabajador que la alega, sino que debe ser desvirtuada por el empleador o contratante que la niega. Esto en razón a lo que de forma expresa dispone el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo,
cuando dice que se supone que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo, presunción legal que no le corresponde desvirtuar al trabajador, sino al empleador. La subordinación tiene como efecto la tipificación de la relación laboral, es decir, que si existe subordinación y además existe prestación personal del servicio, estamos ante una relación laboral a toda regla cuya naturaleza no se pierde porque las partes se hayan dado otro nombre al contrato que los vincula. De allí que la subordinación sea el tema central a discutir cuando se alegan el contrato de trabajo o realidad. Por último elemento encontramos la retribución o remuneración del servicio. Este elemento es fundamental en los contratos de trabajo, ya sean de carácter bilateral o oneroso, donde se genera el derecho a una remuneración en dinero o especie, entre otras palabras, un salario como retribución o contraprestación a los servicios prestados, considerándose como salario sin importar cómo lo hayan pactado las partes. Como podemos deducir, la remuneración es sinónimo de salario o sueldo. Como lo afirma el artículo 27 del Código Sustantivo del Trabajo, todo trabajo dependiente debe ser remunerado. En el artículo 38, en su numeral 2, enfocándonos en la remuneración dependiendo de la cuantía, la forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, despojo o cualquier otro. También tenemos que tener en cuenta cómo se regulan los pagos. Los pagos se pueden regular de carácter mensual, quincenal, diario. En referencia al último supuesto, recibe el nombre de jornada. En las formas de remuneración encontramos que el salario es factor clave en esto, pero en caso de que sea variable tenemos el artículo 176 del Código Sustantivo de Trabajo, donde nos afirma que cuando no se trate de un salario fijo, como en el caso de la remuneración por tarea o destajo o por otra unidad de hora, el salario es computable para los efectos de la remuneración del día dominical. Es el promedio de lo devengado por el trabajador en la semana inmediatamente anterior, tomando en cuenta no solamente los días trabajados, las cuales se pueden remunerar de las siguientes formas. Por rendimiento salarial, es aquella compuesta por el salario y sus componentes, incluyendo las dietas y cheques. En el artículo 129 encontramos el salario en especie, el cual se constituye salario en especie todas aquellas partes de la remuneración ordinaria y permanente que reciban el trabajo como contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación, la habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o su familia, salvo la estipulación prevista en el artículo 15 de esta ley. Otras formas de remuneración, las cuales pueden ser, por ejemplo, ofrecer y ampliar un mayor número de días de vacaciones, más días libres, la inclusión de un salario para el cónyuge en caso de una expatriación o guarderías corporativas para beneficiar de los hijos de los empleados. En el artículo 173 encontramos que el patrón debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día, ya que el trabajador ejerció sus servicios por una semana sin falta ninguna. Solamente podrá faltar un día con justa causa. Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor y el caso fortuito.
Bueno, el contrato de trabajo tiene 3 elementos, como ya anteriormente los mencionamos, y el único elemento que el trabajador debe probar es la prestación personal del servicio, ya que la subordinación es presumida por la ley, por tanto le corresponde al empleador desvirtuar. De los 3 elementos del contrato de trabajo, 2 son comunes a todas las formas contractuales, civiles y comerciales, las cuales son prestar un servicio y recibir una remuneración por ello, pero la subordinación es exclusiva del contrato de trabajo, por tanto esta es la que define el fondo del asunto y el trabajador no debe probarla, pues se presume a su favor, y el juez no debe hacer otra cosa distinta a evaluar las alegaciones del empleador respecto a que no se constituyó la subordinación, quedando impedido para negarla si el empleador no desvirtúa la presunción. Es decir, que el juez no debe verificar si la relación laboral se hizo bajo subordinación, sino que su labor se limita a indagarse que se desvirtúe por el trabajador. We are you now, we won't imaginary.